De mendigo a multimillonario, la inspiradora historia de un cambiante destino. Eduardo Méndez jamás imaginó que su vida, marcada por la soledad y el afán incansable de acumular dinero, daría un giro tan brutal. Dejó atrás la miseria extrema, vagando por calles oscuras donde la sombra era su única compañía, hasta convertirse en uno de los hombres más ricos del país. Pero ¿qué pasa cuando ese tesoro no llena el abismo que lleva dentro? Esa es la pregunta que lo consume cada amanecer. Su rutina se desangraba en oficinas gigantescas, contratos fríos y una agenda sin alma. Todo parecía perfecto, pero no lo estaba. Hasta que un día, en un barrio casi olvidado por el tiempo, el destino lo golpeó sin aviso. Allí estaba Sofía, una niña de 8 años, ojos grandes y fieros como cuchillas, cuerpo pequeño pero con una valentía que apretaba el corazón. Vivía con doña Carmen, una mujer vieja, de sonrisa indestructible, aunque la vida la había apretado hasta casi romperla. La casa donde habita. Sofía nunca conoció a su padre. Nadie lo mencionaba, pero sus silencios eran gritos en la habitación. Ella guardaba un secreto, uno capaz de hacer temblar el alma, una pérdida tan profunda que arrojaba sombras largas y oscuras sobre su sonrisa. ¿Cómo una niña tan pequeña podía cargar un dolor tan viejo? Sin saberlo, Sofía tenía un eco del pasado de Eduardo, un lazo invisible que tejía sus destinos con hilos de misterio y tristeza. La primera vez que Eduardo cruzó esas calles ruidosas y desordenadas, un sentimiento extraño lo apretó por dentro. Era como si esas paredes hablaran, como si sus pasos despertaran fantasmas que creía sepultados. Y allí, en medio del caos, el encuentro con Sofía fue un choque de realidades. Él, con sus trajes caros y su trono de plata, ella con sus ropas gastadas y una mirada que decía más que 1000 palabras. Fue una mezcla eléctrica de miedo y ternura, de sorpresa y temor. Pero el secreto de Sofía no tardó en despertar fuerzas oscuras. Silvia, su tía, apareció como tormenta inesperada. No vino a traer palabras amables, sino amenazas que pondrían todo en jaque. Quería llevarse a la niña por la fuerza, reclamando un pasado turbio que no quería enfrentar. Su voz era un filo cortante que llenó la habitación de odio y desesperación. Eduardo se vio atrapado en una batalla que no sabía cómo pelear. Una guerra legal, sí, pero sobre todo una batalla brutal contra sus propios sentimientos. ¿Qué significa ser un padre cuando la sangre no ha corrido contigo? ¿Cómo proteger a alguien que apenas conoces y que sin querer refleja tu propia historia rota? Mientras Sofía y Eduardo se enfrentaban al abismo, una revelación sacudió todo su mundo. Una carta vieja, amarillenta por el tiempo, apareció entre montones de papeles olvidados en el despacho de Eduardo. Esa carta escondía un vínculo insospechado, una verdad que ninguno esperaba. El destino, caprichoso y cruel, estaba dibujando un camino inesperado que haría temblar sus. El silencio después de aquella revelación fue más ruidoso que cualquier grito. Eduardo quedó quieto, con un nudo en la garganta y las manos temblorosas. ¿Podría este hombre, hecho a fuerza de trabajo y sacrificios, encontrar en aquel barrio roto y en aquella niña valiente lo que su vida le negó para siempre? La pregunta quedó flotando, inquietante, mientras la puerta se cerraba lentamente y la noche caía pesada sobre los secretos de
todos. ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso hacer una alerta importante. Muchos inscritos ten relatado que o YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que viene por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios. ¿De cuál cidade você está assistindo? Adoro conocer cada pessoa incrível que fom. Sua participación faz toda a diferença. Vamos interagir. El silencio después de aquella revelación fue más ruidoso que cualquier grito. Eduardo quedó quieto, con un nudo en la garganta y las manos temblorosas. La carta amarillenta en su mano parecía arder, revelando más de lo que nunca hubiera imaginado. Mientras sus pensamientos se desmoronaban, un grito lejano rompió la noche como si el mismo aire se rasgara. Sofía, que había estado mirando curiosa, se dio la vuelta. La expresión de su rostro se tornó en shock, como si hubiese reconocido un eco que la llamaba. Sin pensarlo, corrió hacia la ventana, su pequeño cuerpo escurriéndose entre las sombras, y Eduardo la siguió, una mezcla de miedo y protectora desesperación que le estrujaba el pecho. La escena que se desplegó frente a ellos hizo que el mundo se congelara. En la calle, un grupo de hombres discutía acaloradamente. La verdad fluyó como un torrente. Uno de ellos empujó a doña Carmen, haciéndola caer al suelo. Sofía gritó, y en ese instante toda la valentía de la niña se desbordó. Su corazón palpitaba con fuerza. Eduardo sintió cómo la rabia se encendía en su interior. ¡Carmen!, gritó Sofía, lanzándose hacia la anciana. Pero Eduardo la detuvo. El miedo calaba en su voz. No, Sofía, esto no es seguro. Mientras él hablaba, un destello de metal brilló en el aire. Un cuchillo tan reluciente como una serpiente se alzó en un gesto de intimidación. Eduardo sintió que el tiempo se detenía. Miró a Sofía, que apenas comprendía el peligro, y a Carmen, que se levantaba temblando, tratando de recomponer su dignidad. «¡Lárgate de aquí, vieja!», gritó uno de los hombres, mientras el líder del grupo, un tipo robusto con cicatrices en el rostro, avanzaba con pasos pesados, como si la tierra misma temiera su presencia. Eduardo sabía que no podía quedarse inmóvil. Con un nudo en el estómago, se lanzó hacia la puerta, olvidando por completo la carta que revelaba su secreto. «¡Aléjate de ellas!». Su voz fue un aullido que resonó en la oscuridad. Una llamada no solo para defender, sino para exorcizar también sus propios demonios. En ese momento, la tensión estalló. Tras un empujón brusco, el hombre robusto dio un paso atrás y el cuchillo cayó. Fue un ruido sordo que resonó en la noche, seguido del crujido de un disparo. Sofía se congeló. Eduardo, helado, sintió cómo la vida se le escapaba. No era una simple discusión. Todo había girado hacia un precipicio. Las sirenas comenzaron a sonar, acercándose como un eco de su propia desesperación. La multitud observaba. Sus murmullos flotaban en el aire, pero los ojos de Eduardo estaban fijos en el hombre que había disparado. Un rostro conocido, una mirada de reconocimiento. Era su hermano. La revelación fue un puño que le golpeó en el estómago. En un instante, todo cambió. Todo lo que creía saber sobre su familia estaba cuestionándose en un torrente de horror. La historia que añoraba dejar atrás, que había guardado bajo 7 llaves, volvía a perseguirlo con una risa cruel. Sofía, su conexión inesperada, ahora se desdibujaba ante un reencuentro impensable.
El silencio se rompió de nuevo, pero ahora había algo más: miedo, incertidumbre y un lazo familiar que amenazaba con desmoronarlo todo. Sus ojos se encontraron y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué haría Eduardo ahora, en medio de la tormenta que jamás esperó? El caos entró de lleno en sus vidas, y la noche se llenó de ecos lejanos, de traiciones, secretos y preguntas sin respuestas. La historia apenas comenzaba, y el destino estaba dispuesto a jugar su última carta. El silencio se rompió de nuevo, pero ahora había algo más: miedo, incertidumbre y un lazo familiar que amenazaba con desmoronarlo todo. Sus ojos se encontraron y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué haría Eduardo ahora, en medio de la tormenta que jamás esperó? Los murmullos de la multitud crecieron a su alrededor, ecos de confusión y curiosidad. «¡Es su hermano!», decía uno. «¿Qué está pasando?», se preguntaba otro. Eduardo sintió que el aire se volvía denso, como si cada palabra se convirtiera en un peso aplastante. No podía ser. Su hermano, el mismo que había jurado jamás volver a ver. Las memorias de su infancia, llenas de rencor y traición, lo perseguían y lo envolvían como una sombra oscura. Sofía, con ojos grandes y asustados, se guió hacia él. ¿Es él?, preguntó en un susurro, como si el mero hecho de nombrar a ese hombre pudiera desatar un volcán de calamidad. Eduardo solo pudo asentir, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba alrededor de él. No puede ser», murmuró, la verdad volviéndose un dolor punzante en su pecho. El aire se volvió eléctrico cuando su hermano, un rostro familiar pero distanciado, alzó la vista. Sus miradas se encontraron y en ese instante el tiempo se detuvo. El hombre dio un paso adelante. Sus ojos desbordaban una mezcla de rabia y tristeza. «Eduardo, siempre supe que regresarías», dijo, la voz gruesa y llena de un desprecio que olía a traición. Nadie podía imaginar lo que pasaba entre ellos, no con la rabia latiendo en el ambiente. Un grito desgarrador sacudió la escena. Doña Carmen, en su intento de levantarse, cayó de nuevo llevándose una mano temblorosa al pecho. «¡Por favor!», exclamó Sofía, sus ojos llenos de lágrimas, mientras buscaba apoyo en Eduardo. Pero él estaba paralizado, atrapado entre la historia que pensaba haber dejado atrás y el presente que amenazaba con devorarlo. De repente, un estruendo. Un destello en los ojos de su hermano reveló una verdad que Eduardo nunca podría haber anticipado. «No sabes lo que he hecho, lo que significa esto», dijo, sus palabras cargadas de un peso nuevo, de secretos enterrados. «La razón por la que te busqué, la razón por la que estoy aquí». Un empujón violento alteró el orden en la calle. Otros hombres comenzaron a acercarse y la tensión se hizo palpable. «¡Lárguense!», gritó uno, mientras el grupo alrededor empezó a enardecerse. Eduardo vio cómo el miedo en los ojos de Sofía se transformaba en desesperación. Necesitaba protegerla, pero cada instante que pasaba, su hermano lo absorbía más, revelando secretos que desdibujaban la línea entre el pasado y el presente. Pero en un giro inesperado, un segundo disparo resonó. Un grito desgarrador llenó el aire. Sofía cayó al suelo, sangre brotando de su brazo, pintando la cera con un rojo oscuro. Cada latido en el pecho de Eduardo sonó como un tambor de guerra. «¡No!», gritó, corriendo hacia ella. El caos estalló. Las sirenas estaban cada vez más cerca. La multitud se volvía un mar de pánico y gritos. Eduardo debió decidir: salvar a Sofía o enfrentar a su hermano. El amor y la lealtad colisionaban y el dolor de la traición se hacía imposible de contener. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La visión de Sofía,
temblando y herida, le atravesó el alma. Pero en sus ojos una chispa de luces llenó el vacío. «¡Eduardo!», gritó, su voz quebrada. «¡No! ¡No te vayas!». Y ahí, en medio del estruendo, en medio del conflicto, la verdadera naturaleza del hermano y los secretos inconfesables comenzaron a desnudarse ante los ojos de Eduardo. La noche era testigo de una revelación que podría cambiarlo todo. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Sería capaz de desenterrar la verdad detrás de la oscura conexión entre ellos? Sin saber qué hacer, Eduardo se quedó paralizado mientras la vida de Sofía pendía de un hilo. El futuro, lleno de incertidumbre y dolor, esperaba por todos ellos. El caos estalló. Sofía yacía en el suelo, su pequeño cuerpo temblando mientras una sombra de miedo se cernía sobre ella. Eduardo, con el corazón en la garganta, la sintió alejarse de él en un instante que se volvió eterno. «¡No!», gritó, lanzándose hacia la niña, sus pasos resonando como un eco de desesperación. La sangre brotaba de su brazo, brillante, una pintura macabra sobre el asfalto. Los murmullos de la multitud se intensificaron, cada rostro reflejando horror y confusión. Los hombres, quienes hasta hacía un momento discutían, se dispersaron en un torbellino de miedo y agresividad. El mundo giraba alrededor de Eduardo, su hermano, la pistola, la vida de Sofía pendiendo de un hilo. Todo se difuminaba en un torbellino de voces que se volvían ecos ahogados. Doña Carmen estaba en el suelo, sus manos temblorosas, tratando de levantarse, mientras los ojos de Sofía se llenaban de lágrimas, la valiente niña que se estaba desmoronando. En ese mismo instante, el sonido de las sirenas cortó el aire y una claridad aterradora surgió en la mente de Eduardo. No podía dejar a Sofía, tenía que salvarla. Pero la figura de su hermano, al otro lado de la multitud, lo llamaba con una fuerza magnética. «¡Eduardo, escúchame!», rugió su hermano, sus ojos cargados de una intensidad que congeló la sangre en las venas de Eduardo. «Es por ella. Lo que he hecho es por Sofía. No tienes idea». Un estallido de voces se alzó en la multitud y Eduardo sintió que el mundo giraba en su contra. «¿Qué estás diciendo?», preguntó con la voz quebrada, tratando de asimilar lo imposible. Sofía seguía allí, sus ojos fijos en él, llenos de miedo y necesidad. «¡Eduardo, ayúdame!», gritó, su voz un grito desgarrador que atravesó su pecho, pero una sombra oscura se cernía sobre ellos, una verdad que lo atrapaba. Yo soy tu padre», dijo su hermano de pronto, dejando caer la bomba en el aire. Las palabras resonaron como un trueno, llenando el ambiente de asombro y confusión. Eduardo parpadeó, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Todo se detuvo. «No puede ser», contestó, su voz temblando. Camino entre el miedo y la incredulidad. La multitud se quedó en silencio, todos escuchando la revelación. Sofía lo miraba, perpleja. La conexión que había sentido, la extraña unión entre ellos, ahora ganaba peso, significado. «Es verdad, Eduardo», insistió el hombre, acercándose un paso. «Estuve fuera de tu vida, pero siempre he estado aquí. Ella, Sofía, es la única esperanza para redimirme». La desesperación en su mirada era palpable, mientras la multitud murmullaba, el aire electrificado por la revelación. «¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso?». Eduardo apretó los puños, la rabia y la confusión combinándose en un cóctel torbellino que amenazaba con estallar. Sofía se encogió, buscando el calor de su abrazo,
Pero Eduardo se sentía perdido, atrapado entre dos mundos, entre un pasado que nunca deseó y la única luz que aún le quedaba. Porque la madre de Sofía era la razón por la que yo me fui. Era una vida de mentiras y ella estaba en peligro. No quise que terminara así. Él tartamudeó, su voz temblando. Eduardo sintió que todo se caía a pedazos. No solo el presente se desmoronaba, sino las bases de la vida entera que creía tener. La verdad se enroscaba en su pecho, implacable, mientras el tiempo se deslizaba entre sus dedos. «¿Entonces, eras tú?», murmuró Eduardo, las palabras brotando como una confesión. Los ecos del pasado reverberaban en sus pensamientos. «¿Qué me has estado ocultando?», la pregunta salió como un grito mudo. Y la mente de Eduardo se llenó de imágenes rotas, de traiciones y secretos. Justo cuando creía que todo iba a desmoronarse, un estruendo ensordecedor resonó desde la esquina de la calle. Una figura apareció entre las sombras, lanzándose hacia ellos en un movimiento fugaz. Eduardo se quedó congelado en su lugar. El caos y la realidad se unieron en un grito desgarrador. La identidad de esa figura traería consigo una revelación tan devastadora que todo lo que habían construido, las conexiones y los lazos, quedarían al borde de la ruptura. La noche, llena de ecos lejanos de secretos, cada vez más oscura, prometía que el mundo que conocían se desintegraría. El futuro estaba en peligro. Todo colisionaba en el punto más álgido. ¿Qué haría Eduardo ahora? ¿Y Sofía? La historia apenas comenzaba y el destino estaba ansioso por jugar su última carta. La figura que se acercaba entre las sombras se volvió más clara y el corazón de Eduardo comenzó a latir con fuerza. Era una mujer, con el cabello alborotado y una mirada que atravesaba la oscuridad, como un rayo. Instantáneamente, su presencia transformó el ambiente de tensión a confusión. Frente a todos, era imposible ignorarla. Su rostro, aunque descompuesto por el miedo, estaba marcado por una determinación feroz. «¡Mamá!», la palabra salió de los labios de Sofía, un grito que resonó con un eco desgarrador. Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo era posible? Sofía se había quedado sin palabras, sus ojos abiertos como platos, contemplando una revelación que nadie había visto venir. ¿Qué estás haciendo aquí?», balbuceó Eduardo, incapaz de procesar lo que estaba viendo. La madre de Sofía, ahí, frente a él, pero los recuerdos se agolpaban en su mente, las promesas de un pasado sepultado, las razones por las que su hermano se había ido. Sus pensamientos se tambaleaban. La multitud murmuraba. Las voces se mezclaban en una cacofonía de asombro y curiosidad. «¡Esto no puede ser real!». «Eduardo, tengo que hablarte ahora», dijo ella, y su voz era un susurro poderoso, lleno de miedo y urgencia. «Lo que tú crees que sabes no es verdad. No entiendes lo que está en juego aquí, ni lo que realmente ha pasado». Su mirada se desvió hacia Sofía, luego de vuelta a él, y justo cuando parecía que la confusión iba a desbordarse, un grito desgarrado surgiendo de la muchedumbre rompió el aire. Doña Carmen, tratando de levantarse, se desplomó nuevamente, su cuerpo quebrándose en el suelo con un ruido sordo. Todos se giraron. El pánico se desató. Nadie podía desviar la mirada de la escena. El caos se intensificó. «¡Carmen!», Sofía gritó, y su pequeño cuerpo se estiró como un resorte. Sin pensarlo, se movió hacia la anciana, pero Eduardo la detuvo. «¡No, Sofía! ¡Es demasiado peligroso!».
Su voz era un ruego desesperado, pero Sofía, en su valentía, se zafó y corrió hacia su abuela, sus pasos llenos de determinación. Eduardo sintió que su corazón se rompía. Sin embargo, un destello de desesperación le mostró algo en los ojos de su madre, un reflejo de un dolor oculto que retumbaba en su propia historia. Eduardo, escúchame, dijo. Sofía necesita saber la verdad sobre su padre y sobre nosotros. Tan pronto como esas palabras fueron pronunciadas, otra sombra emergió de la multitud. Un hombre delgado, con una cicatriz en la mejilla, empujó las almas aterrorizadas a su alrededor, acercándose al grupo. ¿Y tú quién eres para hablar de verdad?, dijo, escupiendo las palabras como si fueran veneno. Era su hermano. La multitud se volvió a mirar. El caos se hacía más oscuro, todo colisionando con una brutalidad inesperada. Una segunda ráfaga de disparos resonó en la noche y en una fracción de segundo el tiempo se detuvo. El ruido de la explosión fue seguido por un silencio abrumador. El aire helado donde anteriormente había gritos y murmullos. Un cuerpo cayó al suelo y los gritos se convirtieron en un clamor escalofriante. No era Sofía. Era la madre de Sofía. El horror se apoderó de la escena y Eduardo se sintió como si el mundo se le estuviera desmoronando. ¿Qué había pasado? La escena se volvió un torbellino de violencia y miedo, y la revelación de la madre palideció ante el impacto. Eduardo saltó hacia ella, pero los gritos de Sofía desgarraron su corazón. ¡No! ¡Mamá! Mientras la multitud se dispersaba, gritos de terror retumbaban en sus oídos. Esto no puede estar pasando. La vida de Sofía, la conexión que había jurado proteger, pendía de un hilo más delgado que nunca. Todo se desmoronaba. La historia que creía conocer se esfumaba en el aire como el humo. ¿Qué secretos y dolor ocultaban estos hilos enredados de sus vidas? El caos llenaba el espacio y Eduardo sabía que la verdad sería más dolorosa de lo que jamás imaginó. ¿Qué haría a continuación, enfrascado en este abismo? Estaban al borde de un precipicio y el destino, ansioso por jugar su última carta, se cernía sobre ellos. El futuro era incierto. La oscuridad acechaba y la pregunta resonaba en la mente de Eduardo. ¿Qué vendría después de esta tormenta? El caos estalló. Sofía, en el suelo, miraba a su madre con ojos llenos de pánico y lágrimas. El sonido de la multitud se había convertido en un rugido ensordecedor. Pero todo se detuvo por un instante cuando la figura de su madre se volvió clara en medio de la confusión. Esa mirada, llena de arrepentimiento y miedo, atravesó el corazón de Eduardo como un puñal. «¿Mamá?», repitió Sofía, su voz un susurro quebrado que atravesó las barreras del tiempo. «Sofía, escúchame», exclamó la mujer con una urgencia palpable. «No es lo que piensas. Tienes que entender. Todo ha sido parte de un plan, de un engaño». Eduardo sintió que sus entrañas se retorcían. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó. Cada palabra una lucha. Las verdades ocultas y las promesas rotas se entrelazaban en su mente. La multitud tenía los ojos fijos en ellos, murmurando, fascinados y aterrados al mismo tiempo. «Eduardo, hay cosas sobre tu hermano que no sabes. Él no es quien crees». Ella titubeó. Como si las palabras le causaran un dolor físico. Lo que él hizo, la razón por la que se fue. Sofía es la clave. El aire se volvió espeso. En ese instante, su hermano salió del borde de la multitud. Sus ojos ardían de rabia. «¡Cierra la boca!», gritó, avanzando como un tigre herido.
La tensión se disparó en un abrir y cerrar de ojos. Sofía es la razón por la que todo esto pasó. Eres tú, Eduardo, quien no entiende. No la proteges. ¡Deja que me huya! ¿Qué has hecho?, preguntó Eduardo, temblando de terror. ¿Qué le has hecho a ella? Pero las respuestas nunca llegarían. Entonces un estallido resonó en la oscuridad. La multitud se desbandó. Gritos de terror se elevaban por encima de todo. Eduardo no necesitó pensar. Corrió hacia Sofía. Todo lo demás se desvaneció. La visión de su pequeña al borde del daño devoró su razón. El tiempo pareció detenerse. Una sombra se movió rápidamente entre ellos. Era un hombre, alto y delgado, su rostro distorsionado por la visera de una gorra. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando ese hombre levantó un arma y disparó. ¡No!, gritó, pero la bala pareció atravesar el aire en cámara lenta. En una fracción de segundo, Sofía se lanzó hacia su madre y el mundo se detuvo. El plomo desgarró el silencio y la madre cayó. El impacto rompió el corazón de Eduardo en 1000 pedazos. Ni siquiera pudo gritar, solo miró, paralizado, un nudo inmenso en su garganta. Las miradas de todos se dirigieron a la madre, que yacía en el suelo, un charco de sangre formándose a su alrededor. Un grito desgarrador rompió el aire, un eco de horror. Sofía se agachó a su lado, su mano temblando en el aire, sin saber si acercarse o alejarse. ¡Mamá!, su voz vibraba. ¡Despierta!, mientras la escena se desmoronaba ante ellos. Revelaciones aterradoras comenzaron a emerger. Su hermano empujó a Eduardo, su expresión más amenazante que nunca, lo que desató una variedad de murmullos por parte de la multitud que observaba, cada vez más inquieta. «Ella no es tu madre, Eduardo», dijo, su voz explosiva. Eduardo sintió como si el suelo se abriera a sus pies. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, su mente atormentada, ahogándose en confusión. La revelación cortante le atravesó la mente. Ella no era su madre. ¿Quién era entonces? Y en medio del clamor, su hermano soltó esa frase que lo cambió todo. «Ella es la razón por la que estamos en esta locura. Todo lo que hemos hecho ha sido por ella y por lo que está por venir». Mientras el horror se extendía, una nueva verdad se cernía sobre ellos. La historia era mucho más compleja de lo que había imaginado. Eduardo miró a Sofía, que estaba llena de temor e incertidumbre. ¿Qué pasaría con ella? ¿Con él? La noche se oscureció aún más, y a medida que la verdad se desenredaba, el futuro se volvió aterrador y enigmático. La pregunta resonó sin respuesta. ¿Cómo salir de este laberinto de engaños y secretos? Todo se estaba desmoronando, y la tormenta apenas comenzaba. El caos estalló. El aire se llenó de gritos y confusión, y Eduardo sintió cómo el dolor lo atravesaba al ver a su madre en el suelo, bañada en sangre. Su hermano, la figura oscura que había traído el horror, sonreía con una mueca torcida. «Todo es por ella», decía, y la multitud temía esa verdad oscura que parecía colgar en el aire. «Déjala en paz», gritó Eduardo mientras corría hacia Sofía. Pero su pequeña estaba congelada. Una mezcla de miedo y confusión marcaba su rostro. «¿Es verdad, mamá?», preguntó con voz temblorosa. Las palabras flotaban en el aire como la niebla, y el mundo se tambaleaba a su alrededor. Las sirenas se acercaban, un eco distante pero cada vez más presente. La multitud observaba, queriendo entender, y los murmullos se convirtieron en un torbellino de rumores. «¡Es su madre! ¡Es su familia!», un susurro colectivo que se adueñaba del ambiente.
Eduardo, con su corazón latiendo en su garganta, intentaba asimilar la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Eduardo, escúchame», le gritó su madre, luchando por levantarse. «No puedo dejar a Sofía atrás. Esta es nuestra última oportunidad». Pero había algo en su mirada, un destello que Eduardo no pudo ignorar. La urgencia en su voz parecía un eco de un pasado que nunca eligió. «¿Última oportunidad para qué?», preguntó, su voz llena de desconfianza. «¿Qué estás ocultando, mamá?». Un nudo en su estómago se formó. Sabía que la verdad era un laberinto del que todos estaban atrapados. Y justo cuando las palabras amenazaban con liberarse, el sonido de un nuevo disparo resonó en la noche. Era como si el tiempo se detuviera. La multitud se dispersó y Eduardo sintió como si un rayo le atravesara el pecho. El caos ahora era total. Enfocado en su madre, no escuchó a su hermano cargar el arma una vez más, con ojos llenos de locura. En un instante, todo se volvió confusión. Sofía cayó al suelo, su pequeña mano apretando el aire. «¡Sofía!», gritó, lanzándose hacia ella. Pero lo que vio paró su corazón. Una sombra se abalanzaba sobre Sofía, y en la penumbra un rostro desconocido emergió. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Eduardo, sus palabras llenas de incredulidad. Se dio cuenta de que el desconocido era su propio padre, un hombre que había estado ausente durante años, un traidor del que solo había oído historias. «¡Basta!», crujió, la rabia brotando de su ser. La multitud observaba. Los murmullos ahora eran ecos de horror. «Tú eres el verdadero peligro», aulló su padre. «Todo comenzó con tu madre. Ella es el verdadero monstruo aquí, el que ha manipulado todo desde la sombra». Las palabras resbalaron como un hilo cortante en el aire, creando una nueva realidad, una que Eduardo no había anticipado y que le destrozó el corazón. «Sofía es la clave», dijo su padre en un tono de revelación. «El destino de todos está ligado a ella. ¿No lo ves?». Eduardo, sintiendo que el mundo se derrumbaba, miró a Sofía, que lo miraba con ojos llenos de terror. El futuro de esa niña, su conexión, todo lo que había creído, estaban ahora en peligro. Eduardo vio cómo la multitud se dividía en bandos, algunos con miradas de furia, otros llenos de compasión. En medio del lío, su madre intentaba levantarse. «No, no puede ser», susurró, pero sus palabras se perdían entre el ruido. La verdad desgarradora lo golpeó. La conexión. El vínculo que había sentido con Sofía, su madre y su hermano, todo giraba en una espiral de engaños. «¿Qué hay de nosotros?», preguntó, sintiendo que el espacio se estrechaba a su alrededor. Pero la respuesta nunca llegó. Un grito desgarrador rompió el silencio. Un disparo más reverberó, y en un instante la sangre brilló como una estrella en la oscuridad. Todo se detuvo. Sofía cayó, y la vida que fluyó de su cuerpo atrajo una mirada atónita de la multitud. Eduardo sintió que su mundo se desmoronaba. La pregunta colgaba en el aire, pesando como una losa. ¿Quién era realmente su familia? La desesperación se apoderó de él, y el dolor, como un monstruo, devoró cada parte de su ser. ¿Realmente podría enfrentar todo esto? Mientras el caos reinaba, la verdad se enredaba en sombras, y el futuro de todos pendía de un hilo, esperando ser cortado por la guillotina del destino. El caos estalló. El cuerpo de Sofía yacía en el suelo, y el grito desgarrador de su madre resonó en el aire como un eco de muerte.
Eduardo sintió que el mundo se desvanecía. No podía moverse, atrapado entre el horror y una realidad que se desmoronaba. ¡Sofía!, gritó, pero su voz salió ahogada, un susurro insignificante ante la tragedia. La figura de su madre se desdibujó en su mente mientras se lanzaba hacia Sofía. La multitud observaba con ojos entrecerrados. Murmullos de confusión y miedo flotaban alrededor, como una nube densa. «¡No! ¡Por favor, no!», suplicaba, pero cada paso parecía un eterno soplo de desesperanza. Sofía, con su pequeño brazo manchado de sangre, apretó las manos contra su herida, sus ojos llenos de lágrimas y terror. «¡Ayúdame, Eduardo!», imploró, su voz quebrada como cristal. La desesperación hizo que su corazón se encogiera, pero estaba demasiado lejos. Y entonces todo cambió en un milisegundo. Un hombre apareció entre la multitud. Su rostro familiar se destacó en la penumbra. Eduardo sintió que le daba un vuelco el estómago. «¡Es él!», gritó su hermano, apuntando directamente hacia el hombre con cicatrices que hasta ahora creía que era simplemente un extraño. «¿Por qué estás aquí?», Eduardo preguntó, su voz temblando. Pero justo en ese momento, su hermano se volvió hacia Sofía, y en su expresión había un brillo oscuro, una mezcla de desafío y locura. «Ella es parte de un juego mayor, Eduardo». «¿Qué estás diciendo?». Las palabras escaparon de sus labios con un grito impotente. El entorno se volvió irreconocible. Cada rostro se convirtió en una máscara de horror. «Ella no es tu madre. Ella es la única razón por la que estoy yo aquí». Eduardo sintió que su mundo se desgarraba. «¡Cállate!», crujió, mientras su corazón latía en una carrera contra el tiempo. Pero no hubo respuesta. En ese instante de confusión, las sirenas eran un eco constante, acercándose como una tormenta a punto de estallar. «La verdadera madre de Sofía está en peligro», gritó su hermano, y todo pareció detenerse. La multitud contuvo el aliento. «¡Ella nunca se fue!». Todo fue un plan, un fraude para ocultar la verdad. «¿Qué verdad?», preguntó Eduardo, sus manos temblando, su mente girando. En ese momento, su hermano sacó un desgastado documento de su bolsillo y lo levantó al aire. El papel ondeó como una bandera en medio del caos. «¡Esta es la prueba!». Sofía miró, aterrorizada. «¿Qué es eso?». Su voz era un hilo tembloroso. Eduardo sintió un nudo formarse en su garganta, como si cada revelación le fuera quitando el aire. «Tu madre te ha estado mintiendo desde el principio», dijo su hermano, mientras el papel caía al suelo y las imágenes de un pasado oculto se desnudaban ante ellos. «No es tu madre. Eres el resultado de un experimento». Un murmuro de horror se esparció entre la multitud. La sangre de Eduardo se congeló. Las palabras de su hermano resonaron en su mente como un eco infernal. «¿Qué?», murmuró, mientras caía de rodillas, el dolor cruel desgarrando su ser. «¿Qué estás diciendo?». «Ella ha manipulado tu vida», gritó su hermano. «La razón por la que nadie ha estado a salvo. La razón por la que Sofía está en peligro. Tú eres parte de algo más grande». Fin. La multitud ahora era un mar de caras atónitas y Eduardo se sentía desvanecerse. «Esto no puede ser», murmuró, el horror llenando su pecho. El destino de todos estaba en la balanza y la incertidumbre acechaba. Todo se tornó un caos ensordecedor cuando el documento en el suelo fue recogido por un desconocido que con una sonrisa inquietante se acercó a Eduardo. «Te lo dije, hermano», murmuró.
El juego apenas comienza, y en ese instante, la verdadera naturaleza de la conexión entre ellos se desnudó también, como un rayo que corta la oscuridad. Todo lo que habían creído hasta ahora comenzaba a desmoronarse en una vorágine de verdades aterradoras. La pregunta quedó flotando en el aire. Cada secreto revelado, cada mentira. ¿Qué harían ahora con lo que ya sabían? Las sombras de un futuro incierto se abalanzaban sobre ellos, y Eduardo se dio cuenta de que, tal vez, nunca sabrían la verdad completa. El caos estalló. La realidad de lo que estaba sucediendo se tornó borrosa y confusa. Eduardo, con el corazón en un puño, observó la escena ante él como si fuera un espectador en un sueño distorsionado. Sofía yacía en el suelo, su pequeño cuerpo golpeado por la traición y la violencia. Su hermano, con llameantes ojos de locura, parecía disfrutar de este espectáculo macabro, y el horror se apoderaba de todos los que estaban presentes. «Todo esto es por su bien», repetía, con una risa maníaca que resonaba en sus oídos. «¡Basta!», gritó Eduardo, sintiendo que su voz se ahogaba en la desesperación. Pero su hermano, en un giro inesperado, levantó el documento que había sacado y lo hizo volar por los aires. El papel, como una hoja seca, fue arrastrado por el viento. Cada persona presente contuvo el aliento, leyéndolo antes de que aterrizara en el suelo. La multitud estaba dividida. Algunos se inclinaban hacia adelante en busca de respuestas. Otros daban pasos hacia atrás, como si el ambiente estuviera impregnado de veneno. Eduardo sintió que el aire se volvía denso y espeso, como si una neblina oscura se alzara y revestiera todo de inquietud. «¡Es un engaño!», exclamó su mamá, con su voz entrecortada, tratando de levantarse del suelo. «¡No le creas!». Las palabras pesaban, marcadas por el sudor y la angustia. Sofía, en el suelo, miraba hacia el rostro de su madre, con ojos llenos de preguntas, y Eduardo estaba atrapado entre el fuego y la calamidad. Miró a su hermano, que mantenía la mirada fiera, pero en ese instante todo cambió. Un estruendo inusual surgió de entre la multitud. La figura que hasta entonces había estado observando de lejos se abalanzó hacia adelante. Era un hombre que Eduardo conocía, pero no de una forma sencilla. Era un antiguo compañero de su hermano, alguien que había estado en la oscuridad con él, alguien que siempre había susurrado desde las sombras. «El plan comenzó hace tiempo, Eduardo», gritó. «La madre de Sofía no es quien cree. Lo que están a punto de descubrir es más grande que ustedes». Una oleada de murmullos brotó entre la multitud. La inquietud se hizo eco entre los rostros atónitos. Eduardo se quedó helado. La madre de Sofía, su mirar lleno de miedo, captó la atención de todos. «¿Qué quieres decir con eso?». Las palabras se le escaparon temblorosas de los labios. Y fue ahí cuando el hombre comenzó a reírse, una risa llena de desprecio. «Tu madre es parte de un experimento», susurró, como si estuviera compartiendo un secreto oscuro. «Sofía es solo una pieza en el tablero». La revelación atravesó a Eduardo como un rayo. Las palabras resonaron. Experimento. Sofía era parte de algo más. No era solo una niña en peligro. Su vida misma había sido una fórmula, un truco de laboratorio. La angustia se apoderó de su pecho. «No, no puede ser», murmuró, mirando a su madre.
buscando respuesta. En ese momento, el hombre dio un paso adelante y con un movimiento rápido sacó algo de su chaqueta. Era un dispositivo, una pequeña máquina que emitía un brillo tenue, pulsando como un corazón late. Esta es la verdad que han estado escondiendo, la razón por la que tú no dejas de estar en peligro y la razón por la que Sofía es especial, sentenció levantando el dispositivo ante los ojos de todos. Si no lo destruyes ahora, destruirá todo lo que amas. Todo quedó en silencio. Eduardo sintió como si el suelo se abriera a sus pies. No, no puede ser cierto, replicó, mientras los rostros de la multitud se llenaban de confusión y miedo. Sofía, su pequeña, era un peón en un juego del que no sabía nada. En ese instante, Eduardo se dio cuenta de que el verdadero enemigo no era solo su hermano, sino las sombras que se cernían a su alrededor. Una risa helada surgió de las profundidades de lo desconocido. ¿Estás listo para enfrentar la verdad, Eduardo?, preguntó el hombre, acercándose, mientras la angustia y el horror volvían a colmar el aire. La pregunta flotaba, y la respuesta se sentía lejana. ¿Qué harían en medio de este caos? ¿Y qué pasaría si la verdad les destrozaba? La luz del dispositivo comenzó a aumentar, pulsando con cada latido de su corazón. El futuro se sentía más incierto que nunca, y todo lo que conocían se desmoronaba ante ellos. La historia apenas comenzaba, y el destino, en su capricho, estaba preparado para jugar su última carta. El caos se desató en un instante. El cuerpo de Sofía yacía en el suelo, cubierto de sangre. Eduardo se arrodilló a su lado, el terror cubriendo su rostro. «¡Sofía!», gritó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La figura de su madre, aún luchando por levantarse, se volvió borrosa en su mente. Las sirenas resonaban en la distancia, acercándose cada vez más. Su hermano, con su mirada llena de locura, se acercó con una sonrisa torcida. «Todo esto es por su bien», decía, mientras los murmullos de la multitud se convertían en una cacofonía de horror. «Sofía es especial, es la clave». «¿La clave de qué?», preguntó Eduardo, sintiendo que el nudo en su garganta se apretaba más. La verdad se iba revelando poco a poco, y cada palabra de su hermano le hacía temblar el suelo bajo los pies. La multitud lo observaba, los ojos fijos, llenos de curiosidad y miedo. Su hermano levantó el dispositivo, un objeto que brillaba tenuemente, atrayendo la atención de todos. «Si no lo destruyen ahora, todo lo que aman se perderá», sentenció, mientras Sofía, con ojos llenos de lágrimas, miraba a su madre, buscando respuestas. «¡Es un engaño!», gritó su madre, finalmente incorporándose. «No lo escuchen, no es verdad». Eduardo sintió un rayo de esperanza, pero su hermano no se detendría. Lo que había empezado como un conflicto familiar se había transformado en una lucha por la verdad. La tensión era palpable, como una cuerda lista para romperse. Eduardo miró a Sofía, cuya mirada llena de miedo lo atravesaba. «Todo esto tiene que terminar», dijo, con el corazón latiendo con fuerza. La multitud guardó silencio, conteniendo el aliento, inseguros de lo que vendría. «Si crees que puedes pararlo, estás equivocado», contestó su hermano, avanzando un paso. «Tu madre ha manipulado todo desde el principio. Sofía es parte de algo mucho más grande de lo que imaginas». Las palabras desgarraron a Eduardo. Su vida, sus relaciones, todo lo que había creído estaba colapsando. «¡Sofía, corre!», gritó. But she just shook her head. «No te dejaré», dijo con voz temblorosa. De repente, la oscuridad fue interrumpida por un estallido de luz procedente del dispositivo. «¡No!»,
gritó Eduardo, pero todo sucedió demasiado rápido. Al llegar a su madre, el brillo del dispositivo se intensificó, llenando el aire de una energía palpable. Todo parecía estar en juego, y él sabía que tenía que actuar. Con un impulso de adrenalina, se lanzó hacia su hermano, quitándole el dispositivo de las manos antes de que pudiera hacer algo irreversible. «¡Basta de esto!», vociferó, y con un movimiento decidido lo arrojó contra el suelo. El artefacto estalló en 1000 pedazos, el sonido resonando como un trueno. La luz se disipó, dejando solo un silencio ensordecedor. Sofía cayó al suelo, y Eduardo sintió que su mundo se desmoronaba mientras se acercaba a ella. «¡Sofía!», lloró. Cuando la tomó en sus brazos, pudo sentir su respiración débil. «Por favor, aguanta». La multitud empezó a murmurar, confundida, buscando comprender lo que había sucedido. La figura de su hermano se alejó, su expresión transformándose en odio. «No has terminado con esto, solo ha comenzado», dijo antes de desaparecer entre las sombras. Eduardo sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Miró a su madre. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, su voz temblorosa. La preocupación llenaba el aire, así como el amor por Sofía. «Ahora debemos sanar», dijo ella, mirando a su hija. «Pero en el camino debemos enfrentar el pasado. Cada secreto debe salir a la luz». El futuro era incierto, pero sabían que juntos lo afrontarían. Eduardo apretó a Sofía contra su pecho, decidido a protegerla a toda costa. Había aprendido que el amor verdadero es más poderoso que cualquier oscuridad que los persiga. Pero la historia no terminaba aquí. El pasado siempre regresa, y en algún lugar los ecos de lo que habían dejado atrás retumbaban. A medida que la noche caía, Eduardo supo que las sombras aún acechaban. «Ahora, antes de despedirnos, tengo un mensaje urgente para ti. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que este contenido siga llegando. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Gracias por ser parte de esta comunidad.